Muy buenos días. Soy Daniela Grasau, socia fundadora y actual tesorera de INCOM y también profesora de esta facultad. Y es un honor para mí darles la bienvenida al encuentro académico por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2025, tendiendo puentes entre la investigación en comunicación y la sociedad. Este encuentro es organizado por la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadoras en Comunicación, INCOM Chile, con el patrocinio de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, a quienes agradecemos profundamente su colaboración. Cuenta además con el apoyo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de UNESCO y se realiza en el marco de la conmemoración mundial del Día de la Libertad de Prensa 2025 organizado por UNESCO. Saludamos en esta oportunidad a la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Ministra Secretaria General de Gobierno subrogante, señora Aysén Echeverry, a la señora Esther Cuich Larrot, directora de la Oficina Regional UNESCO para América Latina y el Caribe, a la señora Paulina Gómez, decana de la Facultad de Comunicaciones UC, a la señora Jimena Po, directora académica de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien asiste en representación de su decana, señora Loreto Rebolledo, quien no nos pudo acompañar en esta oportunidad y a quien mandamos un afectuoso saludo. Al señor Laureano Checa, presidente de la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación, INCOM Chile, a los integrantes de la directiva de INCOM, a las socias y socios de INCOM, a los directores y directoras de departamentos y escuelas de periodismo presentes y a las y los académicos, panelistas, organizadores y asistentes a este encuentro. Para comenzar, invito a este escenario al señor Laureano Checa, presidente de la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación, INCOM Chile, a dirigirse a los presentes. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Estimada Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Ministra Secretaria General de Gobierno subrogante, señora Aysén Echeverry, señora Esther Cuich Larrot, directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, señora Paulina Gómez, decana de Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socia de INCOM Chile, señora Jimena Po, directora académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y también socia de INCOM Chile, que viene en representación de mi decana, de nuestra decana, Loreto Rebolledo, que además fue la fundadora del programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, tan conectado con este evento. Estimados integrantes de la directiva, Daniela Grasau, Guillermo Bustamante, Tabita Moreno, Pablo Andrada, a las socias y los socios de INCOM, a los directores y directoras de escuelas y departamentos de periodismo presentes, a las y los académicos, panelistas, organizadores, asistentes a este encuentro, muchísimas gracias por acompañarnos. Noam Chomsky no murió, por suerte, pero va a morir 3 veces. La tercera, la de verdad, todavía no llega. La segunda, intencionalmente falsa, fue producto de un acto premeditado y ejecutado con alevosía por quien se ha autoproclamado el asesino del Twitter, ahora X, Tommaso de Benedetti, en junio de 2024. No tuvo que hacer algo demasiado complicado. Creó una cuenta falsa de la Universidad de Arizona y publicó una entrada lamentando la muerte del profesor. La gente y los medios, sin verificar, se encargaron del resto. Su anterior muerte, la primera, fue casi 20 años antes, en septiembre del 2006, en un confuso episodio entre el expresidente venezolano Hugo Chávez y medios internacionales de la talla del New York Times y de la BBC, algo así como un homicidio virtual culposo e involuntario. Fue en una conferencia, con el libro de Chomsky, Hegemonía o Supervivencia en la mano, Chávez dijo que era un ávido lector de Noam Chomsky, como lo soy de un profesor estadounidense que murió hace algún tiempo. Ese académico era el economista John Kenneth Galbraith, que había fallecido en abril de ese año. De acuerdo con el descargo que después va a hacer el New York Times, el señor Chávez habló en español en la conferencia de prensa, pero la traducción simultánea en inglés de las Naciones Unidas omitió la referencia al señor Galbraith y dio la impresión de que el hombre que murió era el señor Chomsky. Chomsky dijo al otro día en el New York Times que recibió 10.000 correos electrónicos por esa falsa noticia.
al menos tuvo un lado positivo. Su libro saltó al top 10 de Amazon al día siguiente. Las dos primeras muertes de Chomsky no eran verdad, pero podían serlo. Lo verosímil, dice Metz, es algo que no es lo verdadero, pero que no es demasiado diferente. Es lo que se parece a lo verdadero sin serlo. Las dos primeras muertes de Chomsky no eran verdad, eran verosímiles. Lo que nos muestra este ejemplo es que la desinformación es una realidad y tiene impacto. Lo que resulta inverosímil es que haya quienes piensen que no les hace daño a las personas, a la democracia, que no sea necesario investigarla, comprenderla y desterrarla. La desinformación llegó para quedarse, como la influenza. Es algo que no se puede ver en un microscopio, tampoco en un telescopio, pero por suerte en Chile tenemos científicos que están estudiando la enfermedad y están preparando el antídoto. Varios de ellos, están en esta sala y son parte de INCOM Chile. La Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación, INCOM Chile, nació hace 14 años. En noviembre va a cumplir 14 años. Solemos bromear con que éramos 4 gatos. 4 no éramos, pero en el primer encuentro nos fuimos a almorzar a la Caleta del Membrillo y cabíamos en una mesa. Una mesa larga, pero una mesa. Nuestro primer congreso tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre de 2014, en la sede Pucón de la Universidad de la Frontera. Entonces participaron 60 investigadoras e investigadores. Se presentaron 40 ponencias en una sola sala. No había mesas en paralelo. Aquel año se presentaron 2 libros. En el último congreso, el 10º, que fue el año pasado, también recibido por la Universidad de la Frontera, ahora en Temuco, duró 3 días. Se presentaron 122 ponencias, 8 paneles, 13 pósters, una decena de presentación de libros. Tuvimos más de 200 asistentes y 180 de ellos eran autores y autoras. En algunos momentos del Congreso llegamos a tener 6 actividades paralelas. Puede que para algunas personas esto no suene a mucho, pero para quienes hemos hecho todo este camino, es como haber empezado en un café concert y haber terminado en Lollapalooza. Es algo así como un comunicapalooza. No voy a seguir con los números porque hay algo que no se puede medir. Y eso es algo que nosotros sabemos. Nuestro Congreso es un evento esperado por todas y todas nosotros, socias y socios, por quienes hacen investigación en comunicación en Chile. Es un momento de encuentro, de asociatividad entre universidades públicas y privadas, laicas y confesionales, de Santiago y de regiones distintas a la metropolitana. Y es también un semillero, porque progresivamente se ha incrementado la cantidad de estudiantes de pregrado y de posgrado que participan en INCOM. E INCOM ha becado en los últimos 3 congresos a más de 50 estudiantes, incluso con ayudas de viaje que van desde pasajes a gastos. Es un aporte modesto, pero que sabemos que impacta positivamente en quienes están iniciando este camino y, por supuesto, en nuestro campo. Les dije que no iba a seguir con los números, pero hay una información que merece ser destacada. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, desarrolló una plataforma llamada Dataciencia, que permite la visualización de datos de la producción científica chilena indizada en bases de datos internacionales como Web of Science, Scopus y Cielo desde el 2008 a la fecha. Si van a mirar lo que sucede en ciencias sociales, van a ver que en el top 10 de los autores más citados hay 3 que se dedican a investigar sobre comunicación, 2 de los cuales son socios fundadores de INCOM. En ese listado de 10 personas hay solo 2 mujeres, una de las cuales es socia fundadora de INCOM. Se trata de Claudia Mellado y Sebastián Valenzuela, para quienes quiero pedir un caluroso aplauso. Ojo que después puede llegar el asesino del Twitter, Sebastián. Bueno, en comunicación tenemos revistas indizadas en Scopus y Cielo, tenemos programas de doctorado acreditados, tenemos una comunidad científica activa y productiva, tenemos la esperanza de tener un grupo de evaluación propio en ANID porque tenemos la confianza de que podemos ser un mayor aporte a la generación de conocimiento científico si las investigadores y los investigadores en comunicación tienen incidencia en la configuración de su campo de estudio. La investigación en comunicación hoy se aloja en el grupo de evaluación de Sociología y Ciencias de la Información, un nombre que entendemos que responde a clasificaciones internacionales, pero que hace bastante que no representa lo que hacemos. No es un problema solo de nombre, como ya sabemos, el lenguaje transforma realidad. No es lo mismo investigar información que la comunicación. Además, pese a que el nombre pudiese reflejar cierta equiparidad,
las y los representantes de comunicación en dicho grupo tienen una representación menor en comparación a la otra disciplina. Tenemos la convicción que contar con un grupo propio nos va a permitir desplegar alas y va a abordar desde una perspectiva más amplia problemas tan relevantes como el que mencioné al inicio, y sentimos que con un espacio propio podemos hacer una contribución aún mayor. Aquí le voy a tomar prestadas las palabras al profesor titular de la Universidad de Chile, Eduardo Santa Cruz, también socio fundador de INCOM, quien plantea que la comunicación es un campo que ocupa un lugar estratégico en la sociedad contemporánea, ya que no puede pensarse o definirse únicamente como un asunto de medios y transformaciones tecnológicas. Al mismo tiempo, la comunicación también es un campo de conocimiento, de problemas, de objetos, construido en el espacio de las ciencias humanas. Es un campo de estudios que produce un conocimiento inter- y transdisciplinario, donde es posible reconocer textos, debates, autores e instituciones. En la constitución de ese campo de estudios convergen principalmente dos tradiciones, la de las ciencias sociales, por un lado, y las que provienen de las humanidades y las artes, por el otro. Pensar sobre el lugar y papel de la comunicación y su reflexión e investigación en los tiempos actuales hace necesario poner la mirada en una perspectiva global, dando cuenta de las articulaciones y relaciones que hagan posible pensar la sociedad que se nos ofrece bajo diversos rótulos neutralizantes. La comunicación se constituye así en un lugar estratégico para pensar críticamente la sociedad y sus transformaciones. Y eso es lo que venimos haciendo en nuestros congresos. Un espacio que sentimos bastante consolidado, que en términos de Bourdieu ha acumulado suficiente capital. Hoy, como INCOM Chile, queremos poner a disposición de la sociedad ese capital de investigación en comunicación, en particular aquella centrada en lo que nos convoca, que es la libertad de prensa. Queremos agradecer el apoyo de UNESCO y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, muy especialmente el gesto de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que acogieron nuestra idea, la albergaron y nos pasaron el testigo del encuentro académico que organizaron el año pasado y que como directiva queremos transformar en una actividad anual permanente. Queremos que sea una actividad de vínculo con la comunidad y que en los años venideros sea organizada, al igual que los congresos, en alianza con otras socias y socios de INCOM Chile. Pero para correr hay que caminar, y para caminar hay que dar el primer paso, y hoy estamos dando ese primer paso. Estamos tendiendo los puentes que nos conecten con la sociedad, para cumplir el rol de informar y educar sobre estas materias a un público amplio y que no ha tenido acceso a la profundidad de estos debates. Puentes que nos conecten con la industria de los medios, para poder dialogar, escucharnos mutuamente, donde los investigadores podamos comprender mejor las decisiones que se toman y donde los medios puedan sentir que la investigación que hacemos, incluso a aquella más crítica, va a ser en su propio beneficio porque va a fortalecer a los propios medios y nos va a permitir formar mejores periodistas para que se desarrollen en ellos. Puentes que nos conecten con las y los profesionales de los medios, porque queremos conocer los criterios prácticos con los cuales se elaboran las noticias y saber qué herramientas necesitan, pero además para reflexionar sobre las condiciones cada vez más riesgosas en que se ejerce la profesión. Y acá voy a detenerme a conmemorar a Francisca Sandoval, periodista del Canal 3 de La Victoria, de cuya muerte el día lunes 12 de mayo se van a cumplir 3 años. Es real, pero inverosímil que las medidas de protección a los periodistas todavía no vean la luz. Queremos tender puentes que nos conecten con el Estado, para incidir en lo que Aguilar llamaba la hechura de las políticas, porque contar con las investigaciones robustas va a permitir tomar mejores decisiones que posibiliten construir una mejor democracia y aportar al bien común. Queremos tender puentes y que caminemos sobre ellos para que el encuentro se produzca. Hoy iniciamos ese camino. En esta sala y a través de nuestra señal estamos conectándonos con investigadoras e investigadores, directivos de los medios, periodistas, autoridades de Estado y otros mandos medios, representantes de la sociedad civil y ciudadanos que tienen curiosidad e interés en estos temas. Como directiva estamos muy emocionados porque este encuentro tenga lugar y por ser parte de este diálogo abierto que esperamos detone reflexiones en todas y todos nosotros, reflexiones constructivas, críticas pero constructivas. Estamos emocionados porque este encuentro se produzca. Como cantaba Gustavo Cerati en su canción Puente, ya estás aquí, ya están aquí, ya estamos aquí, ¿no? Y el paso que dimos es causa y es efecto. Gracias por venir.
Muchas gracias, Laureano, por esas palabras. A continuación, invitamos a este escenario a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ministra secretaria general de Gobierno subrogante, señora Aysén Echeverry. Muy buenos días a todos y a todas. No voy a repetir los vocativos, pero sí quiero agradecer la invitación a este espacio, porque además lo comentábamos, es como la mezcla perfecta entre los dos ministerios que me toca en este minuto dirigir, así que es, creo, un muy buen momento para poder venir a conversar con ustedes. Primero es que es realmente un honor estar en este encuentro que nos permite hacer lo que hace la ciencia y la investigación, que es reflexionar sobre los desafíos más profundos y hacerlo en profundidad, ¿verdad? Que es algo que escasea tanto en estos tiempos donde todo va tan rápido. Y si pudiera reflexionar un segundo sobre eso a propósito de esta doble militancia que tengo yo con dos ministerios, que los tiempos de la ciencia y del conocimiento son tiempos completamente distintos a los tiempos de las comunicaciones. Unos andan en márgenes de tiempo de 6 meses, 1 año, 2 años, y el otro en márgenes de tiempo de 45 minutos, media hora con suerte. Y el poder combinar esas dos velocidades, ¿verdad? Es un desafío que me imagino a todos ustedes que se dedican a estos temas les toca vivir todos los días. Y a eso se suman desafíos que son aún mayores y contingentes, y lo mencionaba Laureano en sus palabras, ¿verdad? Desafíos que tienen que ver con cómo las nuevas tecnologías emergentes, hoy día están teniendo un impacto no solo en la información que recibimos a través de la desinformación, sino que en la forma en cómo se configuran los medios, en cómo llegan a la ciudadanía y en cómo existe una expectativa de las personas de informarse. Lo voy a llevar a lo más chiquitito y concreto, y yo sé que lo anecdótico no es prueba de nada, pero soy mamá de adolescentes que tienen casi 17 años, y su percepción de cuando una noticia existe es si les apareció en el feed de TikTok o no. A lo más llegan a mamá, apareciste en Mega Informa. Ese es como exacto, una cosa muy curiosa, porque ¿por qué ese y no otro? Lo que da cuenta de que esta masificación de tecnología, sumado a la forma en cómo consumimos información, sumado a la potencia que tienen de generar algoritmos que crean burbujas, fake news o deepfakes que nos confunden, lo que hace es que este modelo en el que al menos yo crecí, donde uno se informaba en 3, 4, 5 lugares, donde el ritmo de esa información tenía periodos que permitían rebatir las ideas o corregir si es que existían errores, desapareció completamente. Y los desafíos que eso genera son fundamentales. Los vivimos en política todos los días, donde instalar una noticia falsa es extremadamente fácil, pero probar un hecho negativo, el decir eso no ocurrió, o eso no es cierto, o eso no pasó, es prácticamente imposible. Lo vivimos también en un mundo donde, y desde la política de nuevo, donde las expectativas de privacidad, que son esenciales también para un ecosistema informativo que sea propositivo y que contribuya a un debate público, está también difuminándose. Y hoy día intrusiones a la privacidad que nos parecían absolutamente escandalosas hace algunos años, hoy día son parte de la expectativa de lo que la ciudadanía tiene respecto de, por ejemplo, lo que hacemos los políticos. Entonces, en ese contexto, hoy lo que está en juego cuando vemos el impacto que ha tenido los cambios globales que vivimos a propósito de la forma en cómo nos informamos y cómo llevamos adelante el debate público, pone en juego no solo al periodismo, sino que lo que pone en juego es a la democracia misma. Y cuando hay algo tan profundo y grande y importante que está en juego, lo que tenemos que hacer es precisamente poner la pelota al piso, respirar profundo y reflexionar. Y si bien tenemos que abordar la contingencia, también tenemos que darnos el tiempo de comprender en profundidad cuáles son esos desafíos, cuáles son esos problemas, y a partir de ahí generar hojas de ruta que nos permitan avanzar. Eso es parte de lo que hicimos hace algún tiempo atrás, y veo un par de caras que nos ayudaron en ese proceso, con esta comisión de desinformación que se gestionó en conjunto con estos dos ministerios que hoy día me toca
liderar, ¿verdad? Y que, permítanme recordar un poco cómo fue. Se ríen. Tuvo todos los elementos necesarios para poder entender el problema. Creo que nos pasamos muchos días, si no semanas, explicando que esto no era una comisión de censura, de nuevo, en la lógica de desinformar. Nos pasamos muchos días, si no semanas, explicando en distintas instancias que esto no era una intromisión del gobierno respecto de lo que los medios de comunicación o los periodistas iban a poder decir o no. La Comisión de la Verdad se le llamó en algún minuto. Pero mientras ocurría eso, que era contingente, tuvimos la oportunidad de tener discusiones muy profundas, de entender cómo y dónde estaban los desafíos, cómo y dónde estaban las capacidades, cómo y dónde desde el Estado, y digo desde el Estado, no del gobierno, porque tiene que ser un esfuerzo que trascienda esa comisión o este ministerio, podíamos no solo propiciar el pluralismo, sino que también el pensamiento crítico, podíamos abordar los desafíos de la formación en cómo nos informamos y en cómo comunicamos, ¿verdad? En cómo podíamos, desde la investigación, y tomé las notas del grupo Estudio ANID, así que me llevo la pedía, ¿verdad? Podíamos propiciar también un trabajo interdisciplinario, que entiendo lo que están haciendo ustedes con ICOM, que permita precisamente abordar estos desafíos globales. Las comunicaciones no son solo el periodismo, son la democracia, son la construcción de la política, son el debate público, son también la libertad, ¿verdad? Es lo que nos permite como sociedad ir consolidando una forma y una aproximación a los temas, es lo que nos permite como ciudadanos poder votar informados, es lo que nos permite como mamás y papás poder educar a nuestros hijos también, es lo que nos permite tener y resguardar eso que es tan humano que es la sociedad. Así que en estos desafíos, en estos momentos de desafíos de la inteligencia artificial, donde la libertad de prensa y el derecho a la información están siendo puestos en duda en muchos espacios, donde el debate político a una velocidad que preocupa, ¿verdad? Se está acercando a vetas totalitarias en algunos lugares del mundo. El poder contar con una comunidad científica que estudia, que debate, que pone puntos, que desafía no solo al mundo político, sino que también a los medios de comunicación, porque hay que desafiarlos también, es sin duda una buena noticia para nuestro país. Así que yo, sin más, quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho, llamarlos y motivarlos a seguir por esta línea, a seguir luchando y incomodándonos a nosotros desde la investigación, a nosotros desde el mundo político, a los medios, y sobre todo desafiando, yo diría, el principal flagelo que tenemos hoy día, que es el de la desinformación. 10.000 correos, 10.000 correos es algo con lo que se puede vivir, es terrible, por cierto, y muy disruptivo de la vida de una persona, pero es algo con lo que se puede vivir. Los ejemplos de desinformación nos han llevado también a situaciones mucho más extremas, incluso con casos de muerte, y esa es la gravedad del asunto del que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el encuentro y mucha suerte por el trabajo que viene para adelante. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. A continuación, invitamos a compartir con nosotros unas palabras a la decana de la Facultad de Comunicaciones UC, señora Paulina Gómez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que como Facultad de Comunicaciones damos las gracias. En primer lugar a INCOM, ¿ya? Por escogernos como casa para hacerse este encuentro en un trabajo conjunto además con la Universidad de Chile. Doy la muy bienvenida a la ministra Etcheverry por estar aquí precisamente en este doble rol que nos convoca hoy día. Saludo al presidente de INCOM, ¿ya? Muchas gracias por todo el trabajo además que están haciendo. Saludo a Jimena Po como directora académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en representación de Loreto Rebolledo, la decana con quien hemos trabajado muchísimo de la mano,
y también a la directora de la Oficina Regional de UNESCO. Nos vimos el año pasado, hicimos iniciativas conjuntas, a Esther Puig-Laroche. Quiero decir en primer lugar que como Facultad de Comunicaciones hemos estado profundamente vinculados a la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadoras en Comunicación, INCOM. Muchos de nuestros profesores han participado activamente en su asociación desde su creación, incluyéndome, en términos de ser actualmente socia de INCOM. Hemos sido sede de sus congresos anuales y hemos participado ininterrumpidamente en sus directivas. Actualmente, de hecho, la profesora Daniela Grasao es tesorera, nos ha tocado varias veces ese rol de tesorero de esta asociación, pero la verdad que a partir de todo ese trabajo conjunto hemos sido convocados a trabajar hoy día también en esta iniciativa. Y me voy a apartar un poquito del discurso que tenía, voy a hablar breve, solo porque creo que tanto el discurso del presidente INCOM como de la ministra han sido profundamente provocadores y creo que no es bueno dejarlos pasar. Creo que por una parte tenemos que entender que las comunicaciones hoy día están en el centro de las transformaciones al tiempo que ellas están siendo transformadas. Ciertamente investigar en torno a lo que las comunicaciones están haciendo, no solo en términos de la democracia, sino que de la vida en el consumo, en torno a la entretención, en torno a cómo entendemos la experiencia con el otro, que es lo que nos permite tanto el mundo audiovisual, entre otros, creo que es un enorme desafío. De alguna manera, adolescencia nos ha mostrado la dimensión del cambio y los desafíos que nos plantean las formas de comunicarnos. No es solo una manera, ¿ya? Es también contenido en sí misma. Creo que no atender a las necesidades de investigación que requieren hoy día las comunicaciones en todos esos ámbitos es no hacernos cargo del mundo de hoy. Ciertamente hoy día cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de interrelación, estamos hablando de interdisciplina. Entendemos también que no podemos trabajar solos, pero también cuando nos vemos en ese grupo de INCOM junto con sociología y trabajo social, nos sentimos estrechos. Y en general, a esta altura estamos huyendo hacia otros campos porque creemos que no hay comprensión. Creo que la revisión de ese espacio es una necesidad de entender lo que son las comunicaciones hoy. Y creo que en esa mirada transversal nos volvemos a encontrar los investigadores en muy distintos temas. Yo insisto, yo no me dedico a la libertad de expresión, me he dedicado a la comunicación organizacional, corporativa y a la publicidad, ¿ya? Que son campos que han instalado los discursos con los cuales hoy día nos relacionamos. O sea, creemos que cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de sentido, estamos hablando de relación, estamos hablando de muchos más temas. Hoy día, como veníamos hablando con la ministra, nosotros estamos trabajando también con el Instituto en el Instituto Fundamento de los Datos, hay varios académicos nuestros ahí, estamos trabajando con el Instituto Matemático Computacional, entre otras unidades con quienes estamos haciendo trabajo interdisciplinario. Esas son las comunicaciones hoy. Y de eso es de lo que nos estamos haciendo cargo e INCOM se está haciendo cargo. Muchas gracias por estar hoy aquí, porque cuando mencionamos esto, logramos darnos cuenta de la magnitud del desafío. Esto solo nos va a desafiar más, solo tiene que crecer, solo tenemos que ayudar a darnos respuesta para el mundo que viene. Muchas gracias. Un solo detalle muy pequeño es que en esto quiero que nos sumemos también a las palabras de lo que fueron el Papa ayer, que creo que no pueden haber sido más oportunas en términos de llamarnos a trabajar por el diálogo. Creo que cómo hacemos el diálogo, qué es lo que implica el diálogo y otros, son temas también que nos tienen que tocar profundamente. Eso. Muchísimas gracias, decana. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes a la señora Jimena Po, directora académica de la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Gracias, mi querida Daniela. Muchas gracias. Bueno, ya los vocativos se han dicho mucho. Ministra, ¿no? Echeverry, nuestra querida decana también de esta casa amiga de la Universidad de Chile, por supuesto, Paulina Gómez.
Laureano Checa, mi vecino de oficina además, y que nuestro presidente de INCOM, y todo el equipo de INCOM, por supuesto, todas las integrantes e integrantes de INCOM, y por supuesto también a Esther Quich, que es directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, que el año pasado también estábamos con ella, todos a quienes he nombrado, inaugurando, ¿cierto?, y conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con ese evento enorme que se hizo en Chile, donde tuvimos unas 3.000 personas, ¿cierto?, tanto en el GAM como aquí en la Casa Central de la Universidad Católica, como en la Casa Central de la Universidad de Chile. Así que aquí veo muchas caras amigas que han estado trabajando muchísimo en ello. No tengo mucho más que decir que el saludo de nuestra decana, Loreto Rebolledo, que no pudo venir por razones de salud, y decir que... bueno, es que yo siempre me extiendo, así que voy a ser muy cortita, porque vengo aquí con mi apunte. Decir que este año, bueno, todo esto es como un déjà vu, porque un año ha pasado, pero fue como un segundo. Y este año en Bruselas se ha conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se ha centrado en el impacto transformador de la inteligencia artificial en el periodismo y los medios de comunicación, bajo el lema Informar en un mundo nuevo. Entonces, en el sentido, y ahí quiero leerlo exactamente, informar en un mundo nuevo el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. Y sí, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con muchos niveles. Ya lo hemos conversado acá, ya lo han dicho de una forma espléndida quienes han precedido y han inaugurado este encuentro. Tiene que ver con densificar la democracia. Tiene que ver efectivamente con la defensa de los derechos humanos. Me alegra mucho que se haya recordado y se esté recordando lo que significó, ¿no?, el asesinato de Francisca Sandoval. Y también nos recuerda la larga historia, ¿no?, la larga historia de quienes perdieron su vida, fueron exiliados, en fin, en dictadura en este país. Y ahora las dictaduras en general no son con tanques, son a nivel mundial. Por supuesto, tenemos un genocidio en Palestina y en otros lugares, conflictos muy, muy duros, ¿no?, donde la libertad de prensa, la libertad de expresión han sido violentadas hasta la muerte, y eso no hay que desconocerlo. Pero los por tanques se han cambiado por discursos también, por desinformación, información maliciosa, información errada, en fin, donde también los gobiernos han participado también en violencias institucionalizadas, estructurales, en fin, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión. Incluso países como Chile, donde hay un activismo muy fuerte para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, sabemos que hemos bajado incluso en el ranking mundial de libertad de expresión desde el año pasado a este año. Entonces, esto es estructural, va de la mano, por supuesto, de las acciones que pueda hacer el gobierno, y ahí pedimos la protección a los y las periodistas, que eso avance, ¿no?, a nivel también de políticas públicas. Que avance, ojalá, ese estudio que se hizo, ese informe, y que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con intromisión en los medios de comunicación o censura previa, etcétera. Ahí, ministra, se hizo un trabajo enorme que espero que se retome y que se comprenda, como en los países desarrollados. Europa tiene incluso una legislación europea al respecto, o sea, países que están mirando todo el espectro político de Chile. Y en ese sentido, solamente hacer una invitación. Yo también fui socia fundadora, recuerdo, se me olvidan muchas cosas, pero recuerdo exactamente el momento en que se firmó con el notario Facuse el momento de INCOM, y sobre todo pensando siempre en las filigranas que es la comunicación. Aquí hay varios estudiantas de nuestras universidades, las filigranas de la comunicación, es decir, todo lo que es el entramado. La comunicación está en todo, en las políticas públicas, lo saben ustedes muy bien. Hay muchos aquí, estoy viendo que trabajan esos temas de políticas públicas, de incidencia, en fin. Está en la vida cotidiana, en el día a día. Cuando la decana menciona Adolescencia, que es una serie que pegó muy fuerte porque todos nos reflejamos en ella también, ¿no? Todas, de alguna manera, y no sabemos muy bien qué hacer con eso. Entonces,
En todas esas filigranas, aquí tenemos personas que han trabajado también muy activistas en eso, también porque está la investigación-acción. Y no quiero ser majadera, pero que hacer un llamado también a ANID, ya que está en la doble militancia, de que ANID también seguir con esta reclamación, porque todos quienes hemos postulado, etcétera, tenemos que postular a veces en otras áreas, historia, geografía, antropología, en fin, porque no cabe solamente en lo mediático. Y los estudios mediáticos son también tremendamente importantes, no quiero decir que no lo sean, por supuesto que lo son. Y solamente lo son en la medida también que promueven mayor libertad, mayores voces y no este pensamiento único que es una forma de tanque, ¿no?, actual, ¿no? El pensamiento único que va debilitando y de alguna manera va no solamente deshumanizando, sino desdemocratizando nuestras sociedades, ese tipo de tanques. Así que muchas gracias y muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Jimena. Por último, invitamos a este podio a la señora Esther Cuich-Larroch, directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Hago mío los vocativos, pero quisiera dar un saludo muy especial a la ministra Etcheverry. También quisiera agradecer a todos los organizadores de este evento tan importante y a ustedes por estar presentes. Para mí realmente es un placer estar aquí con ustedes en este evento que organizamos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y para nosotros es una ocasión para poder recordar que la libertad de prensa no solamente es un derecho profesional, sino un pilar esencial para la vida democrática. Este año la celebración mundial del Día Internacional del Día Mundial de la Prensa se realizó en Bruselas, bajo el lema Informar en un mundo desafiante, el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. Y esto es un llamado que nos interpela desde lo local y desde lo global, invitándonos a repensar el lugar de la comunicación en un entorno cada vez más mediado por tecnologías emergentes y transformaciones sociales muy profundas. Desde este espíritu, el encuentro que hoy nos reúne, tendiendo puentes entre la investigación en comunicación y la sociedad, adquiere una relevancia muy importante. Porque en un contexto de cambios profundos, es precisamente la reflexión crítica, informada y rigurosa, desde la académica, la que puede aportar luces para comprender y enfrentar los desafíos que vive el periodismo, tanto en su ejercicio cotidiano como en su función social. Como también lo dijo la ministra, estamos viviendo una transformación importante del ecosistema informativo. La inteligencia artificial ya está modificando radicalmente la forma en que se produce, se distribuye y se consume la información. Y las nuevas tecnologías nos ofrecen muchas oportunidades, pero también hay desafíos importantes. Representan también riesgos que no podemos ignorar. La opacidad algorítmica, la desinformación automatizada, la concentración del poder digital y nuevas formas de censura, vigilancia y sesgos importantes. Y todo esto tiene un impacto que va mucho más allá del periodismo. Tiene un impacto profundo en el respeto de los derechos humanos, en la democracia, también en la confianza que la gente pueda tener en nuestras instituciones y en la cohesión social, entre muchos otros. Entonces, frente a este escenario, nosotros hemos promovido un marco claro y basado en los derechos humanos que se llama las directrices para la gobernanza de las plataformas digitales. Y esas directrices que hemos recién publicados buscan orientar a los estados, a las plataformas tecnológicas, a la sociedad civil en el desarrollo de marcos regulatorios que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a la libertad de expresión. Son una herramienta clave para construir un entorno digital más justo, plural y seguro para quienes informan y para quienes reciben información. También quisiera mencionar que en el año 2001, todos los Estados miembros de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y fue el primer y hasta la fecha el único marco normativo universal sobre esta materia. Y esta recomendación busca orientar a los gobiernos en el diseño de políticas públicas que promuevan el desarrollo de la IA
basado en principios éticos. Y para apoyar a los países en implementar esta recomendación, desarrollamos una herramienta que se llama RAM, Readiness Assessment Methodology en inglés, que realmente es algo que mide el nivel de preparación de cada país para poder implementar la IA de manera ética y responsable. Y me da muchísimo orgullo decir que Chile fue el primer país del mundo, bajo el liderazgo de la ministra Etcheverry, para implementar esta herramienta. Y yo creo que no es algo pequeño. Yo creo que esto demuestra un liderazgo y una visión estratégica en un momento que no es fácil. Los ministros, como también la dijo la ministra Etcheverry, están siempre tratando de, no sé, responder a la actualidad, ¿no? Las cosas ahora que pasan y que hay que reaccionar rápidamente. Pero esto realmente es un tema grande y necesitamos este espacio para poder reflexionar y pensar en el futuro. Y quizás estas cosas no tienen un impacto inmediato, pero son fundamentales para la democracia y para los derechos humanos. Y el hecho de que Chile ha tomado este liderazgo a nivel mundial y regional creo que es muy significativo. Así que también le felicito por eso, ministra. Y creo que es precisamente en este punto donde la articulación entre la investigación académica y la sociedad también cobra un valor estratégico. Porque muchos de los desafíos que enfrentamos, ya sea el auge de la desinformación, la inseguridad de periodistas o las barreras de acceso a una ciudadanía informada, todos requieren de conocimiento contextualizado, de evidencia sólida y de pensamiento crítico. La academia no puede estar al margen de estos procesos. Muy por contrario, debe ser un actor activo, comprometido con el fortalecimiento del debate público y con la construcción de una cultura comunicacional mucho más democrática. Así que desde la UNESCO celebramos profundamente este esfuerzo colaborativo impulsado por INCOM Chile. Este espacio de diálogo no solamente es pertinente, pero también urgente, porque los puentes entre la investigación y la sociedad no se tienen solos. Hay que construirlos con voluntad, con diálogo y con visión de futuro. Quisiera cerrar esta intervención reiterando también el compromiso de la UNESCO de seguir trabajando con todos ustedes por la defensa de la libertad de expresión, la protección efectiva de los periodistas y especialmente a quienes ejercen su labor en contextos de vulnerabilidad. Las mujeres, los pueblos indígenas, los que trabajan en medios comunitarios. Porque es muy importante favorecer la diversidad de voces y reconocer el valor de la información fiable como un bien público. Así que espero que esta jornada sea una oportunidad para compartir, cuestionar y también construir colectivamente. Que podamos mirar con sentido crítico las tensiones del presente, pero también imaginar con esperanza y responsabilidad los caminos posibles hacia un periodismo libre, ético y al servicio de nuestras democracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora. Con estas palabras vamos a dar por concluida las palabras de bienvenida y aprovechar de despedir a la ministra Etcheverry. ¿Ah, se va a quedar? Ah, me habían dicho que tenía que despedirla, así que me alegro que se quede y ojalá se pudiera quedar todo el encuentro.